Amén. Y para el mensaje de esta mañana voy a invitarles a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24 y el versículo número 12. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a compartir un mensaje en esta mañana que se titula Entre signos de interrogación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hoy en día muchas personas se nos acercan y nos preguntan: ¿dónde está Dios cuando los niños mueren en guerras injustas? ¿Dónde está Dios cuando los niños mueren de hambre en algunas partes del mundo? ¿Dónde está Dios cuando ocurren desastres naturales y se cobra la vida de miles de personas? ¿Dónde está Dios cuando ocurren hechos que nos causa tristeza, que nos causa dolor, que llena de cementerios este mundo? Cuando escucho a personas hacer estas preguntas, realmente me invade un dolor profundo en el corazón, porque sé que son personas que no saben quién es Dios. Son personas que están enojadas sin tener razón con Dios. Y en esta mañana puede ser que haya alguien que en algún momento dado de su vida se haya hecho estas preguntas. Permítame decirle que Dios no ha tenido nada que ver con el sufrimiento, con la maldad, con las guerras, con las dificultades que atraviesa este mundo. Cuando Dios creó el mundo, lo creó totalmente perfecto. Existía un toque de amor, existía un toque de perfección en cada cosa que Dios iba creando. Todo estaba en un perfecto equilibrio. La Biblia nos dice que había un perfecto equilibrio, que había una perfecta relación entre Dios y el hombre. Adán conversaba cada día con Dios. Tenía una estrecha relación, una íntima relación con Dios. Tal vez cada día tenían una cita donde en un lugar determinado, cada día ellos se veían, ellos conversaban, ellos tenían una relación especial. Un perfecto equilibrio, repito, entre Dios y el hombre. Había también un perfecto equilibrio entre los hombres. Adán y Eva inclusive andaban desnudos, no se avergonzaban el uno del otro, se mostraban transparentes, eran abiertos y no se avergonzaban, dice la Biblia en Génesis 2:25. También había una perfecta relación, una perfecta armonía entre el hombre y los animales. Recordemos que es Adán quien le pone nombre a los animales. Adán llamó a cada uno de los animales y le puso un nombre, es decir, había una perfecta armonía, una buena relación entre el ser humano y los animales. El ser humano no le hacía daño a los animales, ni viceversa. También había una perfecta armonía entre el hombre y las plantas. Cada planta daba su fruto y por supuesto con una calidad excelente. Cada fruta tenía todas las propiedades que el Creador puso en cada una de ellas y necesarias, por supuesto, para el cuerpo humano. Había una armonía tan perfecta, sabemos, no existían las enfermedades, no existía la vejez, no existía la muerte, todo era maravilloso. La Biblia nos dice en Génesis, capítulo número 1, versículo 31, algo que les invito a buscar y que es una evaluación que Dios hace de su creación. En Génesis, capítulo número 1, versículo 31, dice la Biblia lo siguiente: después que Dios había creado todo, dice ahora Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. El mismo Dios está diciendo que toda la creación era buena, era bueno todo lo creado en gran manera.
Por supuesto, no existía ninguna especie animal en peligro de extinción, no existían contaminaciones de los ríos, no existía problema con la capa de ozono, no existía contaminación de los mares, no existía todo esto que hoy vemos a nuestro alrededor. El hombre era el administrador, el hombre era el mayordomo de la creación de Dios. Dice ahí en Génesis capítulo 1 versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El ser humano era el mayordomo, era el administrador de la creación de Dios. También en el Salmo número 8 se nos dice lo siguiente. En el Salmo número 8 del versículo número 3 al versículo 8 también recoge que el ser humano era el mayordomo, el administrador de la creación de Dios. Dice el Salmo número 8, los versículos del 3 al 8 lo siguiente. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es decir, que toda la creación estaba en las manos del ser humano. El ser humano era, repito, el mayordomo, el administrador de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Que el mundo actual no es ese mundo del cual hemos hablado hasta este momento. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La respuesta es que el hombre quiso ser igual a Dios. El hombre quiso ser igual a Dios, quiso vivir independiente de Dios y desobedeció a Dios comiendo del árbol del cual Dios le dijo, no comas de él. Entonces comienza la maldad en el mundo y se rompe todo aquel divino equilibrio que existía en la creación anteriormente. Y el hombre entrega la mayordomía, el hombre entrega la administración de este planeta en las manos del diablo. Dice la Biblia en Lucas capítulo número 4, Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, del versículo número 5 y hasta el 8, dice así. Lucas 4, 5 al 8, dice, y le llevó el diablo a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le está diciendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, que todos los reinos del mundo le pertenecen a Él. Si eso no fuese cierto, Jesús le hubiese respondido de otra manera. Jesús le hubiese dicho, un momento, estás mintiendo, eso no es tuyo. Pero hay otros pasajes que también lo apoyan, como Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5, los versículos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 18 y 19, dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. También el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4, lo siguiente. 2 Corintios, capítulo número 4, versículo del 3 al 4, nos dice algo interesante que tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando. Dice 2 Corintios 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice este pasaje que el Dios de este siglo es el diablo. El Dios con minúscula es el diablo. Entonces el diablo es el administrador, es el mayordomo de la creación, porque Adán y Eva se dieron esa responsabilidad al diablo. Entonces, debido a todo esto, se rompió aquel perfecto equilibrio que existía antes del pecado. Ahora el hombre huye de Dios. El hombre le da la espalda a Dios. Dice Génesis, capítulo número 3. Génesis, capítulo número 3, los versículos del 8 al 10, lo siguiente. Adán y Eva, por supuesto, habían ya pecado contra Dios, y Dios, que siempre le esperaba cada día en un lugar determinado para tener una intimidad, para tener una relación con el hombre, ahora miren lo que sucede. Génesis 3, 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hoy en día el ser humano quiere la respuesta de ¿dónde está Dios cuando sucede esto? ¿Dónde está Dios cuando sucede aquello? Pero en la Biblia, en la historia de la humanidad, la primera pregunta, ¿dónde estás tú?, la hace Dios al ser humano. ¿Dónde estás tú? ¿En qué circunstancia te encuentras? ¿Qué has hecho? ¿Por qué me desobedeciste? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Dónde estás tú? Si en esta hora Dios le preguntase a usted, ¿dónde estás tú?, ¿qué le respondería? ¿En qué circunstancia te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué has hecho con mi palabra? Dice el versículo 10, y él respondió: oí tu voz que se paseaba en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora se rompió aquel perfecto equilibrio que existía entre Dios y el hombre. El hombre huye de Dios, rompió aquella relación, aquella comunión que existía entre él y Dios. Pero también todo eso afectó nuestro planeta. También afectó la relación entre los hombres. Adán y Eva vivían ambos desnudos, no se avergonzaban, se mostraban transparentes, pero después del pecado, dice la Biblia ahí en Génesis 3:7, Génesis capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mientras que antes, en su inocencia, en su estado de perfección, se veían desnudos, no se avergonzaban, se mostraban tal y como Dios le había creado, ahora están poniendo barreras entre ellos. Ahora hay cosas que ocultar, ahora hay cosas que esconder, ahora hay cosas que la otra persona no puede ver de mí. Pero no sucede solamente en lo físico, sino también sucede espiritualmente hablando, emocionalmente. Hoy en día el ser humano no se muestra transparente, no se muestra tal y como es. Hay cosas de nuestra personalidad que escondemos, que tratamos de ocultar, tratamos de enseñar la mejor parte de nuestra vida, pero no enseñamos otras partes, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Ya la gente no se muestra tal y como es. Hay cosas que ocultar, hay cosas que no quiero que los demás vean de mí.
se rompió aquel perfecto equilibrio que existía entre los hombres. No tenían necesidad de barreras, se mostraban transparentes. Hoy en día, después del pecado, no sucede así. Se rompió el perfecto equilibrio que existía entre el ser humano y los animales. Anualmente miles de personas mueren por ataques de tiburones, por ataques de animales salvajes, por animales venenosos. Miles de personas anualmente mueren atacados por los animales y miles de animales mueren atacados por el hombre. Se hacen daño o nos hacemos daño los unos a los otros. Se rompió también el perfecto equilibrio que existía entre el ser humano y la tierra, o entre el ser humano y las plantas. Hoy en día la tierra niega su fruto. Para cosechar algo hay que invertir mucho. Hay que regar, hay que fumigar con insecticidas y otras cosas que hay que emplear mucho. Cuesta mucho producir una papa, producir una manzana, cuesta mucho. La Biblia nos dice en Génesis 3, 17 al 19 lo siguiente. Génesis 3, 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces se rompió aquel perfecto equilibrio que existía entre el ser humano y la naturaleza, o si queremos decir entre el ser humano y la tierra, las plantas. Se rompió aquel perfecto equilibrio. Pero también entró en el mundo la muerte, las enfermedades. Comenzaron a aparecer los cementerios, comenzaron a aparecer en la tierra personas que para andar necesitan un bastón. Comenzó a existir la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento, todo eso. Hermanos queridos, en pocos años de creada la tierra, la maldad era tanta que dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Ahí en Génesis capítulo número 5, Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 9. Génesis capítulo número 6, del versículo número 5 al 9, dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí para explicar que esta frase, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, ese arrepentimiento nada tiene que ver con el arrepentimiento humano, que nosotros cometemos errores, pecamos y después nos arrepentimos de nuestros errores, pero Dios es perfecto, Dios no comete errores, en Él no hay imperfección. Significa que a Dios le dolió ver el estado en el cual se encontraba el mundo, el estado en el cual se encontraba el ser humano, que no fue creado para el pecado, fue creado para tener una relación con Dios, fue creado para vivir en ese equilibrio que hemos mencionado, no en este desequilibrio que hemos hablado. Dice el versículo 7: y Jehová dijo: reharé de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahora dice la Biblia que Noé, hubo un hombre que haya gracia ante los ojos de Dios. No es porque él lo merezca, sino que halló gracia, un favor inmerecido halló Noé de Dios. Dice la Biblia que no era un varón justo, significa que era una persona que amaba la justicia, que amaba lo bueno, lo recto. No significa que era justo, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios.
Dice también que era perfecto, significa maduro. Era una persona madura, una persona que luchaba por ser honesto. Y dice algo especial: con Dios caminó Noé. En medio de una generación que estaba viviendo de espaldas a Dios, que no importaba si existe un Dios o no, donde cada uno vivía para satisfacer sus propios deseos carnales, Noé marca la diferencia. Un hombre que camina con Dios, un hombre que le cree a Dios, un hombre que haya gracia ante los ojos de Dios. Y Dios quiere enviar sus juicios contra la generación de Noé. Y Dios habló a Noé y le dijo: mira, construye un barco, construye un arca, construye un gran arca, porque yo voy a enviar mis juicios contra esta generación. Yo voy a hacer llover. Y dice la Biblia que Noé era un pregonero de justicia. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo número 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos da algún dato de la vida de Noé. Miles de años después de la vida de Noé sigue impactando los corazones, que escribe el apóstol Pedro en la carta que lleva su nombre, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Noé era un pregonero de justicia. Él hablaba, él proclamaba la justicia de Dios. Noé estaba con su vida y con su accionar hablando a la gente de su época que hay un Dios al cual tenemos que obedecer, sin el cual no podemos vivir. Mientras la gente vivía de espaldas a Dios, Noé comienza a construir el arca y comienza a decirle a la gente que viene un diluvio, que Dios va a hacer llover. Probablemente hasta ese entonces nunca antes, dicen algunos teólogos, que nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra, sino que salía un vapor que regaba toda la tierra. Probablemente nunca se había visto llover, probablemente nunca se había visto un barco. Dice la Biblia en Hebreos 11:7, versículo 7, hablando de esos hombres que han impactado la historia de la humanidad por la fe, por creerle a Dios. Dice también de Noé, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. ¿Qué no se veía? Probablemente la lluvia, probablemente un barco. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia, somos justificados por la fe, por creerle a Dios. Y Noé fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios, aun cuando era contra la razón, aun cuando la gente de su época pudo reunirse y decir: es imposible, no va a llover, eso no existe, un barco es imposible, eso no va a navegar nunca. La gente siguió viviendo en su mundo, siguió viviendo su vida de espaldas a Dios, pero un día comenzó a aparecer una nubecita pequeña en el cielo, y el cielo comenzó cada vez más a oscurecerse, hasta que todo el cielo se puso gris y comenzó a llover, y comenzó a llover sin parar. Y las personas, segundos, minutos, horas antes de morir, pudieron comprender que lo que Dios dice se cumple. Pudieron darse cuenta que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, que quiere tratar con el ser humano, que está hablando a nuestras vidas, y que tenemos que prestar oído, tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Pero para esas personas fue tarde. Noé entró en el arca con su esposa, sus 3 hijos, las 3 nueras, los animales que Dios le dijo que introdujera en el arca, y Dios cerró la puerta del arca y comenzó a llover. Y todos los seres vivos fuera del arca, excepto los peces, murieron por el diluvio. Fueron los juicios de Dios para esa generación. Sin embargo, después de que el diluvio pasó y el ser humano comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, volvió nuevamente a aparecer en la historia humana el sufrimiento, el dolor, las guerras, el odio, el pecado.
Nuevamente el ser humano volvió a endurecer su corazón porque el mal está en el corazón del ser humano. Como hemos leído en la lectura de Jeremías 17:9, hablando acerca del corazón. En un pueblito insignificante llamado Belén, luego a la edad de aproximadamente 2 años vivió en Egipto, luego se trasladó a Nazaret, donde vivió en Nazaret. A la edad de 30 años aproximadamente Jesús elige a 12 discípulos que le llama apóstoles o discípulos y comienza a ir por todas las aldeas cercanas a Jerusalén y un poco más, predicando y anunciando el reino de los cielos. Jesús decía a la gente, a las multitudes: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Jesús fue por muchos lugares haciendo el bien, sanando a los enfermos, resucitando muertos, hablando a la gente que Él es la solución para la mayor crisis, para la mayor dificultad que atraviesa el hombre en el mundo. Él, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, el camino, la verdad, la vida. Jesús, para ir a Dios. Y a la edad de 33 años aproximadamente, 33 años y medio, por envidia de los principales religiosos de aquel entonces, pero sobre todas las cosas porque era el plan de Dios, Jesús es sentenciado a muerte. Aquel que nunca le hizo un mal a nadie, fue condenado a muerte. El Hijo de Dios, el autor de la vida, y fue allí a la cruz. En la cruz le clavamos, en la cruz derramó toda su sangre. Él murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día Él venció la muerte. Él se levantó triunfal del sepulcro y ahora viene a millones de corazones para dar vida y vida en abundancia. La muerte no puede hacer nada ante la vida. Jesús, el Hijo de Dios, venció la muerte, y al vencer la muerte venció al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Dice la Biblia en Hebreos 2:14: así por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también, el Hijo de Dios, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora el diablo está vencido. Ahora un día comenzaremos a disfrutar de todas las bendiciones de Dios, de todo lo que esto tiene que ver para nuestra vida. En esta tierra lo estamos disfrutando parcialmente, pero totalmente como hijos de Dios un día, más adelante, comenzaremos a disfrutarlo. Ahora Jesús hoy en día es como el arca. El arca era el lugar donde las personas podían salvarse de los juicios de Dios, y hoy es Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora necesitamos de Jesucristo. Es cierto que Dios permite que niños indefensos mueran. Es cierto que Dios permite, no lo causa, Él permite todas estas cosas injustas que vemos a nuestro alrededor. Pero recuerden, Jesús dijo: no temas a aquel que mata tu cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que mata tu cuerpo y arroja tu alma en el infierno. La Biblia nos dice que de los niños es el reino de los cielos, y que nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Hoy en día el hombre continúa huyendo de Dios, y Dios sigue diciendo: ¿dónde estás tú? Y hasta que el hombre no le diga a Dios: estoy aquí, te entrego mi vida, pues no sabrá realmente dónde está Dios. Porque para saber dónde está Dios hay que ir a la cruz. Dios está a los pies de la cruz. Y es que Dios está en el mismo lugar donde hace aproximadamente 2000 años padeció su Hijo, el sacrificio más injusto que pueda existir sobre la faz de la tierra. Porque Él era justo, porque Él nunca cometió un pecado, porque Él era perfecto, porque Él nunca le hizo un mal a nadie, porque Él por amor murió por nosotros. Dios tiene establecido un día en el cual juzgará a cada persona. Cada ser humano un día tendrá que darle cuenta a Dios por todo lo que ha hecho en esta tierra.
La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, cada persona un día va a obtener lo que merecen sus hechos. No nos preocupemos nosotros por esa justicia, no nos preocupemos nosotros porque qué pasará con esas personas que pusieron una bomba en tal lugar y murieron tantas personas inocentes, ¿dónde estaba Dios? No nos preocupemos por eso, ocupémonos ahora por nuestra salvación y la salvación del alma de aquellas personas que nos rodean. Recuerde, Jesús es el camino, Jesús es la puerta. Es mucho mayor crimen rechazar el amor de Dios y la salvación de Dios a través de su Hijo que el crimen que se comete hoy contra la humanidad. Hoy los cristianos predican acerca de la salvación de Jesucristo, de esa salvación tan grande que Dios nos ofrece, y millones la rechazan. Lo mismo que sucedió en los días de Noé. La gente cerraba su corazón a la palabra de Dios, quería vivir de espaldas a Dios, pero llegó el día en que comenzó a llover y comprendieron que realmente hay un Dios que creó el cielo, que creó la tierra y que está demandando obediencia. Y así cada persona sobre la faz de la tierra, muchos hoy niegan a Dios, viven como si no existiera un Dios, pero tarde o temprano tendrán que postrarse ante Jesús. Dice la Biblia que toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Dios quiera que no sea tarde, que podamos hacerlo en esta tierra con gusto, doblar nuestras rodillas y confesar que Él es el Señor, para cuando llegue ese día precioso, que estemos en la presencia de Dios, podamos hacerlo con gusto, con alegría. Pero muchos lo van a hacer ya siendo tarde. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. La decisión de cada ser humano en esta tierra de aceptar a Jesús o rechazarle, repercute para la eternidad. Dice dónde tú pasarás la eternidad, en el cielo o en el infierno. Por lo que tu decisión de aceptar a Jesús es importante. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el Hijo de Dios? Hoy usted puede ser un ciudadano celestial, hoy puede ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, dándole gracias a Cristo por ocupar nuestro lugar en la cruz, rindiendo a Él el control de nuestra vida. Es cierto que en Mateo capítulo 24, versículo 12, que leíamos al comienzo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero después el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo de la condenación que merecen nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Es cierto que en esta tierra hay sufrimiento e injusticia, pero Dios ha preparado un lugar de felicidad. Por último vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 7. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo número 21, del versículo 1 al 7, dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios,
y Él será mi hijo. Hermanos míos queridos, Dios va a restaurar aquel perfecto equilibrio que existía en la creación. Dice la Biblia que ya no habrá muerte. Significa que ya no van a haber más hospitales, que ya no van a haber cementerios, que no va a haber cárcel, que no va a haber llanto, que no va a haber sufrimiento, que no va a haber dolor. Ese es el lugar que Dios quiere que usted viva. Ese es el lugar que Dios ha preparado para cada ser humano sobre la faz de la tierra. Ahora tenemos que tomar una decisión, a favor o en contra. Dios nunca ha hablado al hombre de destrucción sin antes hablar de salvación. Venía el diluvio, pero había un arca que las personas en ese lugar se podían salvar. Vienen los juicios de Dios para esta humanidad que crucificó al Hijo de Dios, pero hay un lugar seguro, bajo las alas de Dios. Hay un lugar seguro en Cristo Jesús. Vienen los juicios de Dios, pero hay un lugar de salvación. Dios te está preguntando en esta hora, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Has aceptado el sacrificio de mi Hijo en la cruz por ti? Mi amigo y mi amiga, a los pies de la cruz está la respuesta. Que Él le bendiga.